Buenos días. Bienvenidos a la reunión matutina. Tenemos una llamarada en la parte oriental. Puede ser una CME. No hemos detectado protones, pero sí electrones. Esa zona estuvo muy activa en diciembre, así que en las próximas 2 semanas puede que aumente la cosa. Estos vigilantes espaciales están muy pendientes de las tormentas solares que podrían alterar la vida en la Tierra. Las nubes de una tormenta solar están formadas por partículas cargadas, así que inicialmente son desviadas en torno al planeta por nuestro campo magnético, igual que las olas rompen en torno a la proa de un barco. Es un detalle muy importante, porque si chocasen directamente con la exosfera, haría añicos partes de la atmósfera. Una de las razones por las que Marte no tiene atmósfera es la de que no tiene un campo magnético interno fuerte. De modo que poco a poco, a lo largo de millones o miles de millones de años, la atmósfera se fue desintegrando gradualmente por influencia del viento solar y las eyecciones coronales que pasaron por el planeta. Pero nuestro campo magnético no es el campo de fuerza perfecto de las películas de ciencia ficción. Algunas partículas pueden penetrarlo, cargando la termosfera. Las tormentas solares incluso doblarán y romperán las líneas del campo magnético en el extremo más alejado de la Tierra, permitiendo que las partículas cargadas vuelvan por las líneas magnéticas hacia el polo norte y el polo sur. Las tormentas de potencia extrema deforman el campo magnético todavía más, provocando corrientes eléctricas que cubren los continentes. Cuando esto ocurre, las instalaciones como los tendidos eléctricos de largo alcance pueden verse sobrecargadas. Puede causar daños a los transformadores en ambos extremos de la línea. De hecho, en 1989, la mayor parte de la provincia canadiense de Quebec se quedó a oscuras debido a la destrucción de un transformador por una tormenta solar. Si una tormenta solar afecta a nuestras redes de comunicación, a todas las compañías eléctricas y a todos los servicios de los que dependemos, puede producirse un caos de primer orden. Si los suministradores de energía tienen tiempo para reaccionar, pueden reducir la cantidad de electricidad en las líneas y evitar la catástrofe. Los operadores de los satélites también pueden prepararse para el ataque con un aviso a tiempo. Cuando se avecina una gran tormenta espacial, se apagan algunos de los satélites para que la tormenta no provoque cortes eléctricos ni inutilice de algún otro modo el satélite. O sea que cuanto antes se avise, mejor. No saldríamos a navegar sin asegurarnos de que el tiempo va a ser bueno. De igual modo, cuando tenemos una red de suministro, como un tendido eléctrico o telefónico, que pueden verse afectados por el clima en el espacio, necesitamos saber el pronóstico del tiempo para obrar en consecuencia. Las tormentas solares también interrumpen las comunicaciones de alta frecuencia utilizadas en aviación. En los años 80, el Air Force One transportaba al presidente Reagan en un viaje a China cuando se produjo una tormenta solar. Todas las comunicaciones quedaron cortadas varias horas, aislando por completo al jefe de gobierno de los Estados Unidos. Es tan esencial como el pronóstico del clima terrestre. Cuando se avecina un tornado, sabemos que urge informar al público para que la gente sepa lo que va a ocurrir. Lo mismo ocurre con el clima espacial. Los que dependen de esa información necesitan conocerla y cuanto antes. Hace tan solo unas horas detectamos una eyección de masa coronal. Comprobaremos a dónde se dirige esa masa y después podremos medirla y ver cuánto podría tardar en llegar a la Tierra desde el Sol. Vemos una enorme explosión de material que sale del Sol. Fíjense en esta imagen pequeña. Aquí tenemos el Sol cubierto. Y miren la masa que sale proyectada al espacio. Es enorme, descomunal. Como las líneas magnéticas surgen del polo norte y del sur, la energía de las tormentas solares tienen acceso fácil a esas zonas. Por esa razón, a los expertos les preocupa que los que viajen en avión sobre los polos durante una potente tormenta puedan verse expuestos a niveles dañinos de radiación. Tal vez una dosis igual a 100 radiografías. No es algo para tomarlo a la ligera porque no sabemos si esa radiación podría volverse más intensa de repente mientras un avión está en vuelo. La amenaza de la radiación solar es solo otra razón más para que los científicos vigilen con detenimiento el Sol.
Es importante saber, sobre todo actualmente, qué ocurre en el Sol. La Tierra no es una isla. Nos afecta todo lo que ocurre en el sistema solar. Las manchas solares son las desencadenantes de la mayoría de las tormentas solares. Por eso los científicos las vigilan meticulosamente a medida que rotan a través de la superficie del Sol. Posición, posición, posición. Esas eyecciones de masa coronal son algo habitual en el Sol. Muchas de ellas se aprecian en la parte visible del Sol y otras en la posterior. Las de la posterior no están orientadas hacia la Tierra, así que son menos preocupantes. A medida que el Sol rota y la región activa se sitúa cada vez más cerca del centro del disco orientado hacia nosotros, entonces sí que debemos preocuparnos. En el centro del Sol, a medida que va rotando, está la zona crítica. Cuando la mancha solar rota y empieza a estar orientada hacia la Tierra, es cuando nos debe preocupar la tormenta. Si entonces se produce una gran tormenta, puede apuntar directamente hacia la Tierra y toda la potencia del estallido azotará el planeta. Es como apuntar con una escopeta hacia un objetivo. Cuanto más certero es el impacto, más dañinas serán las consecuencias. Pero el gran peligro también alberga una belleza inigualable. Las tormentas solares generan majestuosos espectáculos lumínicos planetarios. Las relucientes cortinas de color llamadas aurora boreal. Las auroras funcionan como letreros de neón a enorme escala. En un letrero de neón, la electricidad introduce partículas cargadas en un tubo lleno de gas. Las partículas del gas se activan y se iluminan. Si el tubo solo tiene neón dentro, el color será rojo. Al añadir otros gases como argón, se conseguirán muchos más colores. El cartel de neón se ilumina por efecto del campo eléctrico del interior del tubo, mientras que la aurora surge por el campo magnético y la energía del Sol. A medida que las partículas eléctricas de una tormenta solar recorren el campo magnético de la Tierra hacia los polos, activan elementos de nuestra atmósfera y hacen que se iluminen. Las moléculas de oxígeno emiten un color verde o rojo. El nitrógeno emite tonos rosas, azules y violetas. Aunque esas luces fantasmales suelen producirse solo en los polos, las tormentas solares de gran potencia pueden llevarlas más cerca del ecuador. En 1859, una tormenta geomagnética provocada por una enorme llamarada solar creó auroras tan al sur como Roma. La tormenta de 1859 fue un evento de potencia poco habitual, que algunos llamaron la tormenta solar perfecta.